Julio 2011. En Barcelona se rueda una película documental basada en una nueva propuesta educativa. 11 adolescentes. No son actores, sino chicos y chicas reales con la etiqueta de rebeldes y de fracaso escolar. Un maestro, Carlos González, profesor de matemáticas y física en un instituto durante 24 años. Un aula. 12 días de clases. Varias cámaras y un sueño hecho realidad. Carlos se enfrenta al reto que su mente imaginó en el libro 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Pero ahora no es ficción, es la realidad, y muchos ojos le están mirando. A raíz del libro que escribí, que era fruto pues, de mi experiencia de 24 años de educación, ¿no? El libro básicamente narra cómo serían las clases que yo soñaba dar. Parte de lo que narro en el libro ya lo había hecho, otras cosas habían quedado en el tintero, y en el libro me permito concentrar todo eso, armonizarlo, hacer una novela y de alguna forma definir una mirada educativa, una nueva relación entre maestros y alumnos, ¿no? Y esta mirada está basada en el autoconocimiento. El objetivo principal de la clase es el autoconocimiento. Como terreno para ese autoconocimiento empleo los nuevos paradigmas del conocimiento, de los cuales pues, a través de la física, etcétera, estudié. Y con esa mirada yo en clase hacía mis piritos y claro, con el libro estuve un año entero escribiendo un curso entero, un año sabático, y entonces lo puse libre y gratis en internet y entre las cosas, entre los regalos que me llegaron, pues llegó la productora, Alea, a ofrecerme hacer una película documental, nada menos que ofrecerme a encarnar el maestro que yo había soñado. Esto para mí es muy importante porque forma parte del mensaje del libro. Yo había encarnado un sueño, y un sueño siempre, siempre, siempre te da lo que necesitas. Solo te pide una condición, ser fiel a él. Yo había desplegado ese sueño, y vino la productora a ofrecerme a encarnar ese maestro que yo no pude desplegar al 100% cuando ejercí durante 24 años. Que lea uno, por favor. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. ¡Fin, ilusión! Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. este se llama el número de oro. La proporción áurea, el código da Vinci, toda la película. Esto es 82. Sí. Te lo juro. Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Te has vuelto a tu antiguo personaje. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con hemos él? esperado, los que estaban Esa es la cuestión. esperando La que cuestión es llegara. esa. ¿Tú puedes quitarme el miedo a que alguien venga y me dispare? Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién la dice más gorda. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? No soltéis, ¿eh? Es un juego entre el maestro y alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitabas. Para mí esta experiencia es una experiencia para ayudar a cambiar la educación, con los pies en tierra. O sea, lo que yo he hecho en 12 días es una propuesta para que los maestros lo hagan a lo largo de un curso al ritmo y a la idiosincrasia que cada uno tenga. Entonces, claro, a mí había un propósito claro.
No es simplemente autoconocimiento, no, es llevar el autoconocimiento a clase como hilo conductor. Ahí se hablaban de todas las materias, de todos los campos del conocimiento, para mostrar al maestro que se puede aplicar en todos los campos. No es una experiencia... O sea, allí habían 11 alumnos con los que yo interactuaba, pero muy probablemente la película, la mayor gente que va a verla no van a ser adolescentes, van a ser educadores. La experiencia era para que lo viesen los educadores, para que entendiesen lo que yo había intentado explicar en un libro, que tenía resultados, que movía cosas, que tenía sentido. Por lo tanto, y yo pienso que los profes lo entenderán perfectamente. Maestros todos, profe uno. Una orquesta necesita un director, pero el director está al servicio de cada uno de los músicos, porque es el que tiene que apercibirse cómo el instrumento que cada uno toca dé lo mejor de sí. Todo mi trabajo en esos 12 días es crear un clima para que cada uno pueda reconocerse diciendo algo que su mente no es capaz de crear por sí sola, sino que viene de su propia sabiduría interior, y que no es aprendido y que no repite lo que otro ha dicho. Las clases estaban meticulosamente estudiadas y preparadas, pero eso no implica que yo improvisara. De alguna forma, yo diseñaba un camino por donde tenían que ir las clases y un propósito a esa rabia, un propósito a esa provocación, ¿no? Porque esa rabia, de alguna forma, en mi experiencia con los alumnos, con los padres, con los compañeros, con cualquier edad, esa rabia es la que el mundo ahora necesita expresar. Hemos visto el movimiento 15M, etcétera, ¿qué está expresando? Que las personas están cansadas de no sentir que gobiernan su vida. Y entonces, esa rabia, como tenemos al adolescente interior dormido, esa rabia la metemos dentro y enfermamos. Entonces, ¿cómo voy a sacar esa rabia en el otro? Ya estoy hablando ya de pedagogía, ¿no? de sacar lo que lleva el otro dentro, si no juego el papel de mi propia rabia. Y esa rabia tiene un sentido provocador y meticulosamente estudiado, y tiene un sentido personal, como tú has apuntado. Yo también tengo rabia por las injusticias que hay en el mundo. Entonces son ambas cosas a la vez. Lo que pasa es que a esa rabia he decidido darle una dirección. En la película el temario no se va a ver, pero es que ocurrió lo que ocurrió porque había un temario, porque había un cauce invisible para que las cosas ocurran. Y ese cauce es la labor del director de orquesta. Claro, lo ideal es que pudieses haber hecho una película sin que se me viese a mí. Lo ideal es una orquesta en la que el director de orquesta esté, pero no se le vea. Y mi sueño sería llegar a ser director de orquesta, marcharte y que la orquesta no se dé cuenta. En este caso fue un fracaso. La película, yo una de las veces les dejé, digo, bueno, continuáis el coloquio vosotros mismos, sin el director de orquesta, sin el profe, ¿no? Y a ver si sabían llevar el coloquio con las profundidades que intentábamos en clase, ¿no? Y me fui a los monitores a observar qué pasaba, ¿no? A espiar. Y fue un fracaso. Fue un fracaso. No fueron capaces de crear un diálogo sin director de orquesta. Bueno, significa que queda mucho por hacer, ¿no? Y que en 12 días realmente a lo mejor sería presuntuoso, o es presuntuoso por mi parte, conseguir algo así. Ayudar a crear una educación que lleve a la persona a poder vivir según lo que siente y no según lo que demanda su cultura, sus creencias, su familia, etcétera, sino en función de lo que siente. Es evidente que si ahora empezamos a vivir según lo que sentimos, tendríamos dos problemas. Uno, que no tenemos claro lo que sentimos porque hemos sido educados para ocultarlo, y otra es cómo narices llevo yo a la práctica esto que siento, me enfrentaría con todo el mundo. Entonces, lo que pretende esta mirada educativa es dar unos métodos, unas formas de conseguir que la persona se quite los lastres que le impiden vivir siendo él mismo, ¿no? Eso es un poco el objetivo de la película, es esto: aprender a vivir según lo que tú sientes, no según lo que los demás, el sistema, la cultura, demanda de ti. Esto es un proceso que puede ser muy complicado, pero claro, de alguna forma esto se ha hecho a veces con los cursos de crecimiento personal. Digamos que la apuesta, digo, ¿por qué tenemos que esperar a tener 40, 50 años o los que sean para hacer un
taller de crecimiento personal o autoconocimiento, cuando en el colegio nos dicen en clase de filosofía en el bachillerato que es importante el principio socrático de conócete a ti mismo? Si nos dicen que es importante, ¿por qué nadie nos enseña a llevarlo a cabo? O sea, resumiendo, es una mirada educativa cuyo objetivo es aprender todos, yo el primero, a vivir desde el corazón, y se hace a través del principio socrático de conócete a ti mismo, porque solo conociéndome a mí mismo puedo saber qué obstáculos hay que me impiden vivir desde el corazón. El corazón del que hablo tiene 3 características esenciales, que es la esencia de toda esta mirada. Es el centro de sensibilidad, de poder y de sabiduría. Mucha gente espera de mí solo sensibilidad. En los seriales tienes la sensiblería, ¿no? La idea de no, el corazón es poder. Y lo difícil para mí es el equilibrio entre sensibilidad, poder y sabiduría. Esa es mi gran prueba. Cómo articular esos 3 dones del corazón, que mi objetivo es que todos conquistemos. Yo el primero. No nos escuchamos, juzgamos sin escucharnos. Hay que preguntarle al otro, ¿y tú qué sientes? Y aún más importante, ¿qué has conseguido? ¿Y tú qué has sentido? ¿Y qué sentimiento te ha llevado hasta aquí? Esos sentimientos que muchos dirían que son negativos, como la impotencia, la rabia, yo digo, benditos sean, si sabes darles dirección. Yo saco la rabia de los alumnos y luego les hago pensar para que ellos mismos le den dirección. Pero nos han enseñado a ocultar la rabia, a ocultar que eres antipático. Bueno, ¿y por qué no puedo ser antipático? ¿Por qué te molesta que yo sea antipático? ¿Cómo quieres ser tú mismo si te molesta que yo sea antipático? Para mí esto es vital. Que yo no tenga que estar pendiente de que tengo que agradar al público o que la película tenga que tener éxito. Para mí esto es fundamental. Bueno, eso también me pasaba en clase, incluso con mis compañeros, ¿no? Porque de alguna forma tengo la predisposición, yo pienso que es de mi adolescente interior, a pinchar en lo que el otro se oculta a sí mismo. Digamos, podemos decir que es como un pequeño don, ¿no? Al principio no entendía por qué me ocurría y decidí que aquello fuese un don, no un impedimento. Decidí convertirlo en sabiduría, en algo útil, ¿no? Entonces me di cuenta que en realidad yo estaba como intentando conocer lo que el otro se ocultaba. Mi error era decírselo al otro sin que el otro me lo hubiese pedido. Eso lo aprendí en el camino, ¿no? Pero sin embargo descubrí una poderosa herramienta pedagógica para el autoconocimiento, ¿no? Es decir, cuando tú pones el dedo en la llaga a una persona, ¿dónde se lo pones? Se lo pones en el personaje y en las creencias que está encarnando. Claro, para mí el autoconocimiento es que las personas nos demos cuenta de que hacemos papeles y que habitamos creencias y que eso no nos define como personas. Y que cuando sentimos dolor, la mayoría de las veces, es que ese dolor es provocado por las creencias y los personajes que interpretamos. Entonces, claro, educar más allá de las creencias, yendo hacia el corazón, exige un método en el que la persona reconozca los papeles que está interpretando. Imaginaos que las creencias son una alfombra y la clase, cada uno está sentado en una alfombra, sus propias creencias. Y ahora llega el profesor y lo que hace al provocar es quitarle la alfombra, el suelo donde se apoya. Hace así, ¡pum! Y el otro se cabrea. Claro, le has quitado el suelo, ¿cómo no se va a cabrear? Pero, ¿qué tiene que descubrir el otro? Que aunque no haya suelo, él tiene alas. Las alas de su corazón, donde está verdaderamente su poder. Y eso no impide que habite las creencias que quiera. Luego se puede subir a las alfombras que quiera, pero tendrá la capacidad de cambiar de alfombra. Pero no hemos sido educados para cambiar de alfombra. De alguna forma, lo que hace el profe es retirar la base en la que se sustenta la persona. Esa es la auténtica provocación que persigo. Mis personajes en general provocan porque pongo el pie en lo que hace sentir inseguro a la otra persona. El 15M hacía sentir inseguro a las personas que quieren tener una idea de cómo tiene que ser la sociedad, ¿no? Entonces mi papel es hacer sentir inseguro a la persona y luego hacerle ver al alumno, hacerle ver
que esa parte que se siente inseguro es solo un personaje que él está interpretando. Y que si va a su corazón, si va a su esencia más allá del personaje, jamás nadie le podrá hacer sentir inseguro. Eso es lo que yo llamo la mirada educar empoderando. Es decir, que la persona viva bajo el poder de su corazón y no bajo la cárcel de las creencias de todo tipo, religiosas, científicas, políticas. Uno necesita creencias, uno construye a través de las creencias, pero poner su seguridad en las creencias, eso es lo que hunde a las personas, es lo que ha provocado las guerras, es lo que provoca los enfrentamientos. Por lo tanto, para mí, pedagógicamente, llevar esto a las escuelas es de vital importancia. Entonces, tú hablabas antes de la rabia que yo llevo dentro, ¿no? Bien, claro, yo tengo una vida con esos personajes que yo he hecho y a mí me ha dado rabia, sobre todo, un hecho que me enrabió y que me ayudó a hacer este camino del autoconocimiento en clase. Y es que mis alumnos, cuando yo ejercía de maestro, no sabían responder a la pregunta ¿cuáles son tus sueños? ¿Cómo es posible que el 99% de mis alumnos no supiesen responder? Adolescentes en plena edad de la vida no sabían responder qué eran sus sueños. O textualmente decían que no lo sabían o me hablaban de necesidades. Dinero, una buena profesión. No, ¿qué sueñas? ¿Qué es aquello en lo que tú te sentirías pleno? En lo que darías lo mejor a la vida y al mundo. No sabían responder. Yo solo te puedo decir que aunque no lo parezca, yo fui desnudo allí. Porque solo desnudándose puedes descubrir el personaje en los demás, más allá del juicio. Puede que no sea creíble, pero es que no se trata de que sea creíble, sino sentible. Para mí esto no son meras palabras, puede pensar la gente que son meras palabras, pero lo seguirán pensando hasta que no puedan sentirme desde el corazón. ¿O es que el corazón no sabe que todo el mundo llevamos sabiduría y luz dentro? ¿Es que el corazón no los convierte a todos en iguales? Es la mente la que se tiene que trabajar. El trabajo de autoconocimiento en mí y en los chavales es que la mente se entere de esa luz, para que vaya más allá del juicio. Por lo tanto, en pocas palabras te podría decir, mi trabajo ha sido que mi mente se vaya enterando cada vez más de lo que siente mi corazón. Y eso trae la felicidad como añadidura. El fruto es la felicidad. Y es a lo que me quiero dedicar como divulgador, como maestro, es compartir esta alegría de mis descubrimientos con los demás y, por supuesto, aprender de ellos. Yo, claro que he aprendido siempre de mis alumnos, porque no puedes ser maestro si no aprendes también. Claro que he aprendido. Y también he aprendido muchísimo sobre mis métodos. Y cuando yo aplicaba un método y me fallaba, yo por la noche no dormía. Yo estaba pensando a ver por qué había fallado ese método. Eso en la película no se verá. Pero yo dormía muy pocas horas. Y me dejaba llevar por la intuición y pensaba y hacía una danza con todo, ¿no? O sea, que yo he aprendido cantidad de cosas y esta cantidad de cosas en los cursos de formación que hago a los profesores ha sido un gran enriquecimiento el poderles explicar dónde he fallado y dónde el resultado ha sido mayor que el esperado. O sea, para mí ha sido una gran experiencia. Voy a poner un ejemplo que mucha gente ha visto en la televisión sobre un maestro japonés, que no recuerdo el nombre, que fueron a rodar un documental en su clase. Este maestro era muy acogedor con sus alumnos, hablaban de las emociones, era toda una revolución, eran alumnos de 9 años, ¿no? Y cuando termina el curso, y se habían abierto el corazón al maestro todos, y van a probar un barco que habían construido entre todos a un estanque. Entonces el maestro coge a uno de los alumnos y dice, tú no vas a venir porque tú no has trabajado en el barco, y se enfada de una forma increíble. Sus alumnos se asustan. Se ha vuelto loco el profesor. ¿Es mentira todo el amor que nos ha demostrado durante todo el curso? Pero el profesor tenía una intención de corazón. Y eso es lo que el espectador o la persona que está viendo le invito a descubrir. Porque eso es súper útil en la vida. Porque eso que tú me has dicho no es una sensación, es un juicio. Y precisamente lo que trabajamos en clase era ir más allá del juicio. Entonces, ese maestro japonés tenía la intención pura de hacerles como un examen a sus alumnos de si habían aprendido humanidad y solidaridad. Y entonces todos estaban deseando de ir a probar en el estanque el barco.
Y entonces uno levantó la mano y dijo, yo me quedo con fulanito. Y poco a poco fueron levantando la mano todos los chicos de la clase. Entonces el rostro grave, perdona que termine, del maestro, esbozó una sonrisa y una alegría, porque había una intención pura. Quería mostrarse a sí mismo que sus alumnos habían aprendido los valores que había trabajado en clase. Entonces, esto no forma parte de la experiencia el mostrarlo. Es una cosa que el corazón de cada espectador debe descubrir por sí mismo, pero más allá del juicio. Los alumnos se seleccionaron en función de los personajes, para que fuesen una buena representación de personajes que yo puedo tener en clase, para que fuese lo más real, ¿no?, que un profesor se puede encontrar en clase. Por lo tanto, yo ya me había preparado para lo que yo podía intuir de aquellos personajes, y siempre abierto, ¿no?, sobre la marcha, pues improvisar, aprender y ver qué pasaba, ¿no? Bueno, todos los personajes encantadores, eso es muy importante. A ver, solo se puede educar desde el corazón si te enamoras de tus alumnos y si no rechazas sus personajes. Eso no quiere decir que no juegues con ellos. Es muy importante, porque la vida es juego y la vida solo es drama cuando deja de ser juego. Esto es muy importante apercibirse de esto, ¿no? Ahí empieza el drama, cuando olvidamos que la vida es también juego. Entonces, Ariadna venía también con una idea preconcebida. Se había generado la idea de que esto tenía que ver con el mundo alternativo y con la nueva era. Pero es que la mirada educar empoderando, como me gusta llamarla, no tiene nada que ver con la nueva era ni con la vieja era. Es una mirada que sirve tanto a las personas que están en la nueva era como a los que no están. Y mi misión era provocar al personaje. Entonces, Ariadna, por la entrevista, yo sabía que era una persona que se sentía a gusto hablando de los temas de nueva era. David también, porque en su familia también hay personas de la nueva era. Y todo el rato quería que llevásemos la conversación a temas de la nueva era, incluso esotéricos, ¿no? Claro, precisamente lo que yo tenía que hacer en Ariadna es atacar su personaje de la nueva era. Ella pensaba que yo era de la nueva era. Yo tenía que desengañarla. Se trata de no ser de ninguna era. Se trata de ser tú mismo. Luego yo tengo mis herramientas propias, las que yo llamo el nuevo paradigma científico, me parecen las más adecuadas para desplegar esto en este momento, pero son herramientas. No significa que yo me ato a esas herramientas. O sea, esta propuesta no es para que la gente haga lo que yo he hecho en clase. Se trata de que esta mirada sugiera en ellos nuevos métodos y se enriquezca. El conocimiento ahora no tiene que ser en forma piramidal, tiene que ser en red. Los maestros, los docentes, los padres que vean esto tienen que aportar ideas y contárnoslas. Porque a lo mejor con personajes y con caracteres diferentes al mío encuentran mecanismos más efectivos o que se pueden sumar al de la provocación adolescente, ¿no? Entonces, Andrea, digamos que Andrea es un personaje que crea simpatía. No, es que crea simpatía de entrada. Es decir, ¿a quién le cae mal Andrea? ¿No? Eso en sí mismo es una provocación también, ¿no? Yo no supe qué hacer con esa provocación y la sentí siempre un personaje pues, que no... Es que no vi los ángulos de su personaje, los vértices. Porque claro, tú atacas al personaje cuando ves esos vértices, ¿no? En ella no... Ella era como una esfera, ¿no? No había forma de entrar. Ella me enseñó la inocencia en su rostro. O sea, yo creo que su personaje era ya traslúcido a su sabiduría, pero ella no se había enterado. Es un poco, a lo mejor mi personaje, mi labor hubiese consistido en hacer de espejo con ella y decir, no, si ya estás expresando en tu sonrisa, en tu forma de recibir lo que los demás dicen, ya estás expresando tu sabiduría, ¿no? En el fondo, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero las creencias y los personajes restrictivos que tenemos nos impiden verlo, ¿no? Tanto David como Adrià, mucho más escondido. Con Adrià a veces me he percibido de cosas cuando he visto las clases ya filmadas y no en el momento, claro, porque hay muchísima tela en clase, ¿no?, para percibirlo todo. Entonces me percibí que tanto David como Adrià
tenían un desequilibrio típico de la adolescencia, no como crítica, sino como creadores de conflictos de la adolescencia, que para eso están, ¿no? Que es la prepotencia. El adolescente que busca un sitio, un lugar en el mundo, es eso lo que busca, ¿no? Y construir su personalidad. Entonces, ante esto, el adolescente, ante la búsqueda de ese sitio, se puede rendir o puede volverse prepotente. ¿Qué padre no ha conocido, qué maestro no ha conocido la prepotencia de un alumno? Cuando David decía, es que lo que explicas ya lo sé y eres poco profundo lo que estamos haciendo, hablaba desde esa prepotencia. Y aunque parecía que Paul Pérez era el único que no escuchaba, David tampoco escuchaba muchas veces. Pero tenía islas en las que sí escuchaba, ¿no? Y Adrià era más difícil de ver, porque Adrià daba una imagen así de sabiduría, parecido a Paul Chan, ¿no? Pero que en realidad son ficticias en el sentido de que son papeles también, son la superficie de los papeles. Adrià también decía que todo aquello lo conocía, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no era una apertura al conocimiento. Ese era un típico desequilibrio de la adolescencia, que es la prepotencia, y que yo vi especialmente en estos dos personajes. Los desequilibrios del adolescente lo conoce todo el mundo. Los padres, los maestros, conocemos esos desequilibrios que nos ponen nerviosos del adolescente, ¿no? Pero lo que no es conocido es la sabiduría del adolescente. Entonces, yo en mi interior creí entender esto. Y es que a cada desequilibrio que expresa una persona, en particular un adolescente, hay una sabiduría. Y ese desequilibrio lo que busca en realidad es conectar con esa sabiduría. El adolescente puede volverse rebelde por una tontería. Dice, oye, pues una tontería, ¿cómo se ha puesto? Se está autoafirmando, ¿no? Pero es que justo esa rebeldía es la que le falta a lo mejor a su padre para cambiar las cosas en el trabajo, en su relación con el jefe. Le falta ese ímpetu, esa energía, porque ha dejado dormir a su adolescente. Entonces, la sabiduría del adolescente nos dice cómo pisar la raya, cómo tener valor para enfrentarnos a lo establecido que no nos gusta. Luego, cada edad tiene su sabiduría y el adolescente a lo mejor pisa la raya, pero no sabe darle dirección a su rebeldía. Para eso tenemos la sabiduría del maduro, la del anciano, las distintas sabidurías. Detalles importantes para padres y educadores. ¿Dónde se colocan un piercing? Adrià llevaba un piercing, se colocó un piercing en la lengua. Esto, llevado al autoconocimiento, no es casualidad. En la lengua. Un lugar donde produce dolor, por lo menos al principio, tanto al hablar como al comer. Yo en clase tuve alumnos que llevaban en la lengua y no podían hablar bien los primeros días, ¿no? Y aquello me llamó la atención, digo, pero ¿por qué? Yo llegué a la conclusión de que esos chavales, en realidad un chaval, un niño, un adolescente, en el fondo, expresa el dolor y el sufrimiento que hay en su entorno, lo recogen y lo expresan en sus papeles. Entonces, ese piercing en la lengua, que ahora estoy generalizando, pero ha sido mi experiencia hasta ahora, sería como un reflejar el dolor que él vive en su entorno, un encarnar el dolor que vive en su entorno, de su familia, sus amigos, lo que sea, no entramos en detalles, ¿no? Es evidente que Adrià escondía un dolor detrás de su sabiduría y su opinión. Cuando se produjo la crisis en clase de que Lucy explicó su problema y se la quería ayudar, etcétera, etcétera, Adrià confiesa que una vez estuvo a punto de suicidarse. Eso es lo que permite mirar a las personas a través del personaje. Ver qué están interpretando te lleva a conocer qué están viviendo, ¿no? También recuerdo una cosa de alguna forma que contentó a mi ego y a todos mis personajes egoicos, ¿no? Pero que también sintonizó con mi corazón. Y esto no se rodó. Era en un intermedio, en el recreo, podríamos decir así. Había vivido toda la experiencia de confesar su problema delante de todos, y entonces todos salen de clase, ella se acerca a mí y me da un abrazo, como los que habíamos practicado en clase, o sea, sentido, y me dice, profe, ya he visto esa luz mía de la que tú me hablabas. Y yo sentí que no me lo estaba diciendo para contentarme, porque no lo oían los demás compañeros, es porque realmente lo sentía. Y entonces ocurrió algo mágico. Termina el abrazo y yo siento la necesidad de interpretarle esa luz, ¿no?
y me quedé afónico de forma inmediata. No podía articular palabra. No había más testigo que yo. Ya los cámaras se habían retirado, lo vivimos solo ella y yo. No pude hablar. O sea, mi voz era absolutamente afónica. Yo sentí que era esa propia luz que me estaba diciendo, no comentes, como Pablo dice, es que hablas demasiado. Dice, no comentes, no estropees con la palabra lo que Lucy está proyectando aquí con su luz y con lo que te está diciendo. Curiosamente, cuando Lucy se separó 3-4 metros de mí, yo recuperé la voz. Uno de los problemas claves que tiene el profesor y que para mí era importante es el equilibrio entre dejarlos libres y que haya un mínimo orden en clase. Eso es un equilibrio desde el punto de vista profesional muy difícil y cuando yo ejercía era también un problema. Cuando miras las clases y lo ves, hay momentos que claro, tú dejas que vayan hablando todos y no se entiende lo que se habla. Tú tienes que cortar eso, pero ¿cómo lo cortas? ¿Cortarás algo importante? ¿Es conveniente ahora dejarlo? ¿Sientes que aquello va a llevar a algo? ¿Sientes que aquello lleva a un camino sin salida? Entonces, cuando yo sentía que llevaba un camino sin salida, cortaba lo que estaba ocurriendo. Eso al espectador que no ha sido profesor le es difícil de entender. Entonces, claro, yo siempre me quejaba de que los profes no sabemos, no hemos sido educados para dejar en libertad al chaval, al adolescente. Pero es que si tú los dejas de entrada en libertad sin dar una dirección, lo que obtienes es un caos. Entonces, para mí, como experiencia, era muy importante encontrar el equilibrio, ¿no? Probablemente en muchos momentos se me fue de la mano ese equilibrio, y claro, en el montaje de la película es probable que no esté, pero confieso aquí, se me fue, eran como tiempos aparentemente muertos, aunque nunca se sabe lo que podría preparar, en que tú veías que a lo mejor los alumnos estaban hablando de cosas intrascendentes, y claro, desde esa, es un poco decir, oye, tenemos que cambiar la idea clásica de autoridad por otra cosa en esta mirada educativa, y eso es muy importante en la práctica. Es decir, ¿cómo los dejo libres sin perder yo el objetivo de la clase? Entonces, yo era plenamente consciente que yo tenía que brillar más que ellos, porque solamente mostrando mi brillo podrían ellos saber a lo que me refería. No sé si me explico. Puede sonar presuntuoso, pero ojo, que no sé si me explico bien. Es decir, toda persona lleva un brillo dentro, una luz. Entonces, el profesor es profesor, si no, no tendría que... El profesor lo que hace es crear un clima. Esta mirada crea un clima. El alumno no sabe crear ese clima, por eso se reparten los papeles. Aunque todos somos igual de sabios, todos somos maestros. Pero el que consigue que cada instrumento de su música es la batuta del profesor. Se me ha visto, o yo lo he creído ver, como un personaje prepotente, que lo sabe todo, que quiere tener razón, pero nadie ha mirado cómo se ha originado ese personaje, ¿no? Ese personaje no nace en un día, nace de 24 años de impotencia, de sentir que tienes que hacer las cosas de otra manera, pero no sabes cómo. El sistema, el entorno no te deja, es difícil. Y cuando por fin encuentras una brecha y tienes una gran oportunidad, empiezan a evaluarte cómo lo podrías hacer. Entonces, claro, yo entiendo que esas miradas críticas no entendían que ese personaje prepotente es fruto de una impotencia, de decidir convertir la impotencia en hechos y no en una cosa que hunde a la persona. Por eso provoco, para que esa fuerza salga fuera y después ya hay que darle dirección a esta fuerza. Yo era plenamente consciente de ese peligro. Que lo haya sabido soslayar el problema o no, que lo juzguen las personas que ven la película. Yo solamente puedo decir que ese problema lo conocía antes de la película, lo he vivido, me he descubierto a mí mismo en una faceta medio gurú, de decir, de eso, pues aquello que te ha hecho feliz, pretenderlo llevar a los demás, imponerlo. Y aprendí
o creo que he aprendido, a que si tú impones, tú no estás en el corazón. Y eso es lo que he pretendido. Veremos si lo he logrado. Solo desde el sentir se puede entender con qué finalidad se hacen las cosas. Desde el juicio no se entienden desde qué finalidad está haciendo el otro las cosas. Tan solo se interpretan. El juicio es, y esto es una cosa que he aprendido de mis alumnos, de Paul Pérez, viéndole a él, hoy viendo la clase lo he aprendido. El juicio es como coger la película mágica de la vida, pararla y fijarse en un fotograma. Y a partir de ese fotograma, hacer una película a través del juicio. Y te pierdes toda la vida. Claro que voy a ser observado con el juicio. Todos lo hacemos, yo lo hago muchas veces, pero la invitación es dejarlo de hacer. Mi intención no ha sido nunca juzgar al alumno, sino jugar con sus personajes para que él vea que está interpretando personajes. Pero fijaos qué fuerte. Si estamos atados a un personaje y alguien nos lo quita, nos da terror, nos da terror. Y a lo mejor ese personaje es un personaje tóxico, nos está envenenando la vida. Y vamos a un terapeuta para que nos sane el personaje, cuando es mucho más sencillo descubrirte más allá del personaje. Esa es la apuesta de esta forma de educar. ¿Cómo te vas a descubrir más allá del personaje si no lo reconoces? Mi forma de hacerlo reconocer es la provocación, pero seguro que hay otras. Invito a que me ayuden a descubrir otras maneras de llegar, porque es evidente que hay personajes que con la provocación se te escapan, como pasó con Yavila, se escapan, se escurren, ¿no? Tan solo vi un acercamiento al personaje de Yavila cuando le llevé la manzana a clase. Había entendido que Yavila había tenido un desengaño amoroso, o más de uno, ¿no? Y la palabra amor le producía miedo a su personaje. Y entonces intenté poner como una medicina en esa manzana. Y en ese momento conecté con ella, pero no pasé de ahí. No pude llegar a más. O sea que reconozco mis fracasos, pero en el sentido que comentábamos en clase, el fracaso en sí no existe. Significa que tienes que cambiar tu mirada. Por lo tanto, agradecido. Yo te puedo decir que junto con mi compañera Carmen, esas clases estamos como subidos en una nube. Porque cuando uno está cumpliendo un sueño que ha deseado durante años, poder hacer unas clases así, y no solamente poder hacer unas clases así, sino que tu trabajo sea respetado, ¿no? Evidentemente, yo en mi entorno no entendía nada de lo que pretendía hacer, tendría que hacer estas cosas clandestinamente casi en clase, ¿no? No las podía compartir con nadie y yo, milagro, ahora la comparto con los espectadores, con el grupo que está allí. Claro, es un sueño hecho realidad. Entonces, yo lo que hago es interpretar ese sueño. El Carlos auténtico, aunque no se muestre de esa manera, está siempre presente. No puede estar ausente, porque es su sueño. Si es su sueño, no puede estar ausente. ¿Que está escondido? Bueno, a lo mejor el juego consistía también en esconder a ese Carlos, ¿no? A lo mejor el juego, porque el método consiste en provocar esos personajes que nos encarcelan. A lo mejor el éxito de esta experiencia educativa como película está en que la gente le provoque rechazo a ese profe y averigüe por qué le produce rechazo. Porque fíjate que la esencia de la experiencia es que enseñar al alumno que averigüe por qué le sienta mal algo sin juzgar al otro. Entonces, para mí es una invitación al espectador a que lo que le parece antipático de ese profesor lo encuentre dentro de él mismo. Que ese autoconocimiento, que es la esencia de toda la experiencia, la lleve a él. No pretende ser esencialmente una película para pasar el rato, que también puede serlo, eso sería un logro añadido, ¿no? No es para pasar un rato, es para invitar a pasar una vida, para descubrir la vida que en potencia llevas dentro, para descubrir tus sueños. Si alguien me tiene que juzgar, que sean mis alumnos. Eso es lo que yo creo. Yo he sido enormemente feliz en esta experiencia. Y si esa felicidad no se nota, yo no soy responsable.
Yo solamente digo que yo estaba en una nube. Y cuando contemplo las escenas, me monto en la nube. Y yo lo que quiero es invitar a la gente a que viva la vida como en una nube, con ligereza. Pero ¿cómo puedes sentirte ligero si no sueltas el lastre? Entonces, mi objetivo era enseñar, en la medida que yo sé, a soltar ese lastre. Y que precisamente lo que te molesta, hay una palabra clave en la película, la experiencia, que repito constantemente a mis alumnos. 2, ¿qué importa y te molesta? Ambas las aprendí de un amigo. Ese amigo me traspasó una gran sabiduría. Parecen inocentes estas palabras, pero depende con qué objetivo. Entonces yo le digo al espectador que contemple esta película, ¿te molesto? ¿Te molesta mi personaje? Averigua por qué te molesta dentro de ti. Si me juzgas, nada averiguarás de ti. Solo te harás una idea de mí. Pero yo no he hecho esto para que tú averigües cómo yo soy. Lo he hecho para invitarte para que averigües cómo eres tú. Para que encuentres tus pesos, tu lastre, lo sueltes y vivas en la nube, en la ligereza. Yo no puedo evitar soñar en una humanidad en que la gente cumple sus sueños. El sueño es dejar ya el sentido del deber. El sueño para mí nace del corazón. Y como nace del corazón, no tienes que preocuparte de ética, no tienes por qué aprender ética. Porque si yo comparto el sueño con alguien, ¿cómo nos vamos a hacer daño? Es imposible. Entonces, este es el mensaje que yo quiero entregar con esta mirada educativa. Por lo tanto, a mí no me molesta que el personaje se interprete como antipático, porque mi objetivo no era mostrarme simpático, sino que las personas pudiesen ver reflejado en mi personaje aquellos pesos que les impide vivir según lo que sienten. Eso es lo que yo puedo asegurar que durante el rodaje estaba en esa nube.